continuamos con la segunda conferencia, escúchanos, de la serie La mentira, todos somos hijos de Dios. La gente cree que todos los humanos, que todos los hombres en la tierra son hijos de Dios, pero no es así. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay una parte que la palabra de Dios, la Biblia, el Señor Jesucristo, Él los mencionó como hijos del diablo. Ya vimos la primera parte de esta serie, la primera conferencia, que fue el trigo de Dios y la cizaña del diablo. Ahora nos centraremos en los fariseos, hijos del diablo. Los fariseos de aquel tiempo, de cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, que eran los que sabían la ley de Moisés, los religiosos, los que mandaban en la parte de las escrituras, eran los que guardaban la ley y enseñaban la ley a los judíos, al pueblo. Se reunían en las sinagogas y los fariseos eran los de renombre, los líderes religiosos en aquel tiempo. Ahora, esos fariseos también tienen un simbolismo en este tiempo moderno en que estamos. Los fariseos, cuando nosotros en nuestro tiempo moderno, cuando hablamos de fariseos, ya sea en la iglesia, con un amigo o alguna prédica, solo escuchar la palabra fariseo se nos viene a la mente, se nos da a entender alguien malo, alguien mentiroso, alguien hipócrita, alguien falso, alguien ladrón. El sinónimo del fariseo actualmente es ese. En aquel tiempo eran de renombre, pero el Señor Jesús los sacó a la luz la mentira de los fariseos. El Señor Jesús sacó a la luz lo que ellos guardaban en sus corazones y lo que todo el mundo creía que eran hijos de Dios por ser religiosos, por andar vestidos con los trajes de los fariseos y todo lo que mandaba la ley de Moisés. Pero el Señor Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Lo vamos a ver en esta lectura hoy, en esta conferencia Escúchanos. Y nos vamos a ir de inmediato a el libro de San Juan, uno de los 4 evangelios. San Juan, capítulo 8. Este capítulo, el Señor Jesús nos revela todo lo que, el apóstol Juan escribió este capítulo 8, pero lo que el Señor vivió en ese momento ahí, pues es tremendo, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. En este caso, exclusivamente, vamos a demostrar con la palabra que los fariseos de aquel tiempo, encargados de muchas cosas de la religión, de la ley mosaica, de los templos, eran hijos del diablo. Dice el capítulo 8, vamos a leer. Primero vamos a comprobar que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando directamente con los fariseos. Los judíos eran judíos, fariseos. El capítulo 8 de entrada nos cuenta la historia de la mujer adúltera. ¿Quiénes llevaron a esta mujer adúltera delante del Señor? Fueron los fariseos, los judíos fariseos. Porque querían que el Señor cayera en algo, que a ver si aplicaba la ley con esta mujer. Pero el Señor aplicó otra ley, no la de la muerte, aplicó la ley del amor, del perdón. La liberó del pecado que había cometido y la salvó y la liberó de estos hombres. Nadie la pudo juzgar. Pero más adelante dice el verso, vamos a leer el verso 12 y 13, dice así: Y otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando con los fariseos, los judíos fariseos. El verso 13 dice así: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis, le está diciendo a los fariseos, según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Esta lectura que tuvimos solo es para que ustedes se den cuenta que en este capítulo 8 de Juan, el Señor está en una conversación con los judíos fariseos, los líderes religiosos de esa época. Vamos al verso 21 del capítulo 8 siempre, y dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Le dijo a los judíos fariseos: pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Les dijo que iban a morir en su pecado, y eran los religiosos los que enseñaban la ley al pueblo. Supuestamente entonces eran los primeros que se tenían que salvar, que tenían ganado el reino de Dios si estudiaban la ley de Moisés. Y les está diciendo que van a morir en su pecado, el Señor a ellos. Dice: pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Los fariseos no iban a poder ir a donde el Señor iba a ir, que es al cielo, cuando Él muriera y resucitara. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, les dijo. Vosotros sois de abajo, y él era de arriba. Puede ser que le dijo que eran de la tierra, ¿verdad? Y que él era del cielo. Por eso os digo que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Tenían al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, a Dios mismo, tenían los judíos fariseos enfrente, y nunca se dieron cuenta que era Dios que hablaba con ellos. Jesús, el Hijo de Dios, estaba profetizado en toda la ley, en todos los salmos, en todos los libros de los profetas, sean mayores o menores, y no se dieron cuenta. ¿Qué nos dice esto? Que tenían mucho conocimiento de la ley, de la palabra, de los libros, pero no les había sido revelado lo verdadero. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios. No sé si es mucha casualidad, pero hay actualmente religiones que manejan la Biblia a su antojo, a su modo, hacen sus liturgias como creen que debe de ser en el sacerdocio antiguo, están llenos de letra, pero no tienen revelación, ni tienen el amor de Dios y la revelación, porque no son hijos de Dios. Si vamos al versículo 31, siempre en el capítulo 8, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Había un grupo de judíos que lo escuchaban y creían en el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron los judíos, pero los fariseos, los que querían causar tropiezo, los que no eran hijos de Dios, y le dijeron, y le respondieron, el 8:33 de Juan: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
O sea, Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son esclavos del pecado, porque ustedes no han nacido de nuevo, ni van a nacer de nuevo. Ustedes van a seguir en su pecado día tras día, día tras día, y en su pecado van a morir simple y sencillamente porque no son hijos de Dios. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Una lección más. Les está diciendo que ellos van a seguir en su pecado y van a morir en su pecado, porque son esclavos del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa, refiriéndose a la casa del Padre, a la casa de Dios, a la casa, al reino de Dios. Pero el Hijo, dijo, el que es hijo, queda para siempre en la casa. Los hijos de Dios vamos a vivir eternamente con el Señor en su reino, en el cielo, en la tierra, los 1000 años que el Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra, y seguiremos por una eternidad con Él. Vamos a seguir siempre en el capítulo 8, y para cerrar con broche de oro y darnos cuenta que los fariseos de aquel tiempo no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Lo mismo sucede en la actualidad. Los fariseos actuales, los religiosos, hay varias religiones que se visten de santidad, según ellos, se visten de religiosidad, mucho conocimiento, tienen mucho conocimiento, pero no tienen revelación de la palabra de Dios. Inventan cosa tras cosa de la palabra de Dios y la gente los sigue y la gente los oye. Las cosas que no le convienen no las dicen, no las hablan. Esos son los fariseos, los religiosos de la actualidad, que no son hijos de Dios. Pueden estar vestidos como quieran, pueden estar enfrente de una iglesia, de un grupo de gente, y no son hijos de Dios. Tanto en las distintas religiones como en la misma iglesia evangélica. La iglesia evangélica está llena de hijos del diablo que dirigen muchas iglesias, que el Dios de ellos no es Dios, no es Jesús. Lo mencionan, pero su Dios no es Jesús. El Dios de ellos es el dinero, el Dios del dinero. Por eso predican del evangelio de la prosperidad, transgiversan la palabra de Dios y usan la misma palabra de Dios, pero al revés, como le conviene a ellos. Ellos no son hijos de Dios, son el tipo de fariseo de aquel tiempo. En la actualidad, y vamos a cerrar con broche de oro, como dice el versículo 41, siempre del capítulo 8, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, le dijeron los fariseos al Señor, porque aparentan que Dios es su padre. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, está claro. Si no, la gente no lo entiende, es porque no quiere. Jesús les está diciendo: si vuestro padre, a los fariseos, a los líderes religiosos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo el Señor. Ya se los expliqué varias veces, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, este es el verso tremendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús les está diciendo en su propia cara a los religiosos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tenían la ley aquí metida, la enseñaban al pueblo, a los judíos y todo,
Pero cuando dejaban de enseñar, se hundían en el pecado, se hundían en la miseria del pecado. Eran ladrones. Los fariseos eran muy ricos, eran ladrones porque robaban en el templo y robaban a la gente. La Biblia habla muchas cosas de ellos que hacían, como lo que hacían con las viudas. Tendría que extenderme para explicarles esto, pero vamos a hacer después algún mensaje de eso. Les dijo que él ha sido homicida desde el principio, que ha matado. Si le estaba diciendo esto a los fariseos era porque ellos habían cometido alguna muerte. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Una de las grandes cosas que los fariseos hacían era que mentían mucho. Jesús una vez le dijo a sus discípulos o a la gente, miren, cuando ellos lean las escrituras, hagan lo que las escrituras dicen, hagan lo que ellos les dicen de las escrituras, pero no hagan como ellos hacen. Porque una cosa es hablar de la palabra de Dios, leerla, llevar el mensaje, y otra cosa es la actitud de las personas que hacen. Pueden aparentar piedad, pero en lo escondido o en las cosas básicas de la palabra de Dios, ellos hacen otra cosa. Solo hablan de lo que les conviene. Lo que no les conviene, no lo dicen. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, le dijo el Señor. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire qué tremendo. Aparte que les dijo que eran hijos del diablo, porque vuestro padre es el diablo, les dijo a los fariseos religiosos. Y les dijo que ellos no oían las palabras de Jesús. Por más que Jesús les repitiera, les evangelizara, les hablara, no la iban a oír. No le iban a oír. ¿Por qué? Dice, por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay dos tipos de personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del enemigo, de Satanás, los hijos del diablo. Los hijos del diablo nunca van a oír la palabra de Dios, no la van a entender, no la van a querer atesorar en su corazón. No y no y no. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, no la van a entender. Son hijos del diablo. Muchas veces perdemos tiempo en personas que se sabe que son unos hijos del diablo. La obligación es hablar, predicarles, pero hasta ahí. No insistirles porque solo Dios sabrá si lo puede hacer, pero si lo va a hacer, convertir a una gente de estas o no. Pero no solo en el mundo de la maldad, de la droga, de los asesinatos, de toda la maldad que se mueve en el mundo, esta gente que hace tanta maldad. En las iglesias también hay hombres malos, líderes religiosos malos, que se esconden tras un traje, tras una Biblia, tras un templo, pero son hombres malos, son hombres que no conocen el verdadero amor de Dios y no conocen la revelación de la palabra porque no son hijos de Dios. Está claro en el capítulo 8 del libro de Juan, esta palabra que el Señor habló con los fariseos y les dijo en su cara que no eran hijos de Dios. Este es la segunda conferencia, escúchanos, de la serie La Mentira, todos somos hijos de Dios. Esta serie la estamos haciendo para que usted tenga el conocimiento y no crea que todos son hijos de Dios. No puede estar usted viviendo en el pecado, hundido en el pecado, en la maldad, en la mentira, haciendo cosas que a Dios le desagradan y creer que es un hijo de Dios. El otro día miraba un negocio, pasé por ahí, era un negocio de bebidas alcohólicas. Habían como 60 cajas de cervezas acumuladas ahí y decía el nombre del negocio, La Bendición de Dios. Estas personas
están muy engañadas. De repente creen que son hijos de Dios, pero venden bebidas alcohólicas. Ahí es una sinagoga del mismo diablo cuando en las noches. Entonces, debemos de saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Esto es la segunda conferencia de conferencias Escúchanos, y de la serie La Mentira, todos somos hijos de Dios. Esperamos que nos acompañes en la tercera conferencia de esta serie.